hoy otro invitado interesantísimo, el neurocientífico Pablo Barrecheguren. Lo curioso de Pablo es que además de ser doctorado en, en neurobiología, lo cierto es que además es humorista, es escritor, es alguien que tiene un canal de YouTube, Neurocosas, alguien tremendamente polifacético. La palabra es esa, polifacético. Tengo que empezar con una pregunta clásica. ¿Qué es la consciencia y dónde crees que reside? Pues a mí me resulta muy interesante este tipo de preguntas porque son de las que te vas a la neurociencia y haces el neurocientífico. Bueno. ¿Sabes? Perdona. Sí, ¿Sabes que le preguntaron a Roger Penrose, el físico teórico? Porque ahí dice que la conciencia es un elemento cuántico. Imagínate, Roger Penrose. En fin, entonces ya no voy a entrar ahí en la física cuántica, pero es algo complicado. Deducimos que es algo complicado. O sea, ese es el punto. Y sí que hay una cierta respuesta que se puede dar desde la neurociencia, que vamos a hablar de eso. Pero sí que es importante destacar que hay, digamos, zonas fronterizas en el conocimiento neurocientífico. Y una de ellas es esta, donde hay algunas cosas que sabemos. Por ejemplo, cuando hablamos de conciencia, claro, tú me estás hablando como de la idea que tenemos de conciencia, de yo soy consciente de mí mismo y estas cosas. Hay un neurocientífico que es Ignacio Morgado, que es experto en estos temas, y él habla de que la conciencia no es más que uno de los estados de la mente. Entendiendo, él hace la metáfora del agua. El agua congelada, el hielo, es un estado del agua, igual que es el vapor de agua. Pero todo sigue siendo agua. Pues cogiendo esa idea, diríamos que todo sería la mente, pero la mente puede estar en distintos estados, ¿no? Y en esos estados hace una serie de cosas y no otras. La consciencia sería un estado, con unas características diferentes a lo que es ser inconsciente, ¿no? Cuando hablamos en neurociencia, cuando se intenta, al menos desde la versión más clásica, se habla de esto, se hace referencia un poco a la diferencia entre estar consciente en el sentido de atento, de estar despierto, capacidad de percibir conscientemente las cosas o no. La diferencia entre un poco pues, el sueño o la inconsciencia y estar consciente. Y eso es bastante interesante porque cuando se puso esta separación, no, vale, pues estar consciente es lo que es no estar dormido o no estar groggy o en coma, ¿no? Y de hecho hay una representación de los estados de la consciencia que te pone, ¿no? Pues en una grafiquita y te tiene, pues cuanto más alerta, eso sí que se puede medir, que eso es un punto importante de la consciencia o la inconsciencia, de dónde está ahí. Determinadas áreas del cerebro que si estás consciente funcionan de una forma determinada y si no estás consciente funcionan de otra. Esto es importante porque con pacientes que aparentemente estaban en coma, si hay casos, o sea, no muchos, ¿no? Pero se está revisitando un poco lo que entendemos por coma en muchos casos, porque se ha visto que algunos pacientes que se creía que no percibían nada y que estaban inconscientes, creo que era en Bélgica el tío que hacía esto, capaz de comunicarse. O sea, capaz de comunicarse a pesar de estar en coma. Claro, él, el neurocientífico, el truco, vamos a simplificarlo mucho. El truco es, él por lo que sea, intuye a lo mejor que esta persona está consciente, o sea, consciente aunque no se pueda mover ni manifestarlo de ninguna forma externa. Pero la persona percibe y escucha, ¿no? Y una de las cosas que... Entonces tú, cuando eres neurocientífico, sabes que una persona, cuando piensa en hacer una acción, activa parte del circuito neuronal involucrado en esa acción. Y cuando piensa en otra cosa, activa otro circuito. Esto a veces es muy difícil de diferenciar, pero hay cosas muy básicas, ¿no? Piensa en moverte, activa unos circuitos motores que son diferentes, así piensa que estás tumbado, digamos, simplificándolo mucho. Entonces el tío, con eso consigues un sistema de sí y no. Si me escuchas, ostras, piensa, yo qué sé, piensa que te estás moviendo mucho o piensa que estás jugando al tenis.
Y eso lo tiene, claro, es muy complejo porque lo tienes que hacer con un escáner, una movida muy compleja. Pero sí, o sea, este tío ha Pero habido... claro, entonces esa persona, en el ejemplo que das, está atrapado. Está como atrapado dentro de su mente. Sí, No sí, es puede. un poco... Esto ha Como salido en una la pesadilla ficción. de Black Mirror. Sí, un poco... también hay un síndrome que se llama parecido, ¿no? Que es el síndrome del enclaustramiento. Sí, un poco es esa fenomenología, no necesariamente con la misma causa, pero sí, una putada gordísima. A ver, estas personas obviamente no están despiertos todo el rato y a lo mejor porque estén perjudicados están menos despiertos, pero sí, gran parte del tiempo, o sea, esto habían conseguido constatar que estas personas que sabían cosas que ocurrieron después. ¿Por qué? Porque venían la familia a visitarles, yo qué sé, me lo invento, pero iba de este rollo de, pues al final Lucía ha tenido una niña y ellos en verdad estaban conscientes. Y hay algunos casos que han conseguido muy parcialmente despertarlos durante muy poco tiempo. Luego, pero es un área complicada todavía de entendimiento. Entonces, por ahí va, se entiende algo de lo que es la conciencia en ese sentido. Y Algo como un obviamente, estado en el que podríamos decir que algunos animales, porque no solo el ser humano es consciente de sí mismo, sabemos que, por ejemplo, los chimpancés pueden reconocerse en el espejo y tienen que tener algún grado de conciencia, pueden comunicarse también de forma básica, con lo cual han podido decantar, la evolución en su caso ha podido decantar o colocar ese estado de conciencia que hablabas de sólido o líquido y disponen de eso, ¿no? Disponen de ello. sí, claro, lo que pasa es que cuando se habla de estos temas, la gente tiende a pensar mucho en absolutos. ¿Tienes o no? Y de repente, si un ser tiene conciencia, es como si tiene todo el peso, se le otorga todo el peso de la conciencia humana. Y hay que entender, ¿no? Esto luego hay que debatir cada uno con las opiniones que tenga, pero hay que entender que hay grados y que cuando se habla de que un animal tenga conciencia, o por ejemplo un primate, en ningún momento se está hablando de que tenga una conciencia, digamos, equiparable a la nuestra. Y de hecho, hay muchas estructuras cerebrales que no tienen el primate y que por lo tanto en ningún momento va a tener algo, digamos, en el grado exactamente como el nuestro. Pero también es importante que tiene un cierto grado, ¿no? En los primates luego es una cosa muy discutida porque la prueba, pues si no lo conocéis, suele ser una prueba de colocar delante de un espejo a un animal y le pintan una cosa aquí con mala leche, ¿no? Y la idea es que si en vez de tocar, tú ves la pintura y si te tocas la frente, porque te das cuenta que eres tú, ¿no? Entonces, esta prueba es muy discutida porque prioriza a los animales que usan mucho el sentido visual. Y, por ejemplo, se está trabajando en hacer lo que se llaman espejos de olfato. Con perros, tengo que ¿Espejos leerlo. de olfato? ¿Espejos de olfato? Sí, esto lo tengo que explicar bien. Gracias por la pregunta. La idea es que todo ser vivo tiene un olor corporal. Nosotros somos una puta mierda de olfato comparado con un perro. O somos nada, la basura más absoluta. No sé si es 5, muy por debajo. Somos muy poco capaces de distinguir olores. Olemos algo que es muy malo, pero la precisión de nuestro olfato no es, Nada. no es, O sea, no es no es demasiado mala, quizás. Tampoco a lo mejor nos tenemos que golpear, pero desde luego es otra liga completamente diferente. Entonces, les colocan, pues imagínate, yo qué sé, si el perro está siempre en una manta, pues colocan no sé si frotan la manta, no sé, pero colocan en olores diferentes y uno de esos olores es su olor. Y entonces ven si el animal se huele más donde está él. Y entonces, caso también puedes discutir si el animal es un ególatra o se identifica. Y, por ejemplo, hay algunos estudios que ven que los animales con algún tipo de animal con muy buen olfato, pues parece que se para un poco más en donde hemos dejado su olor. Con lo cual eso podrías decir que se está identificando a sí mismo.
pero son todo grados. Lo que está claro, por ejemplo, si hablamos de un perro o tal, pues es que hay muchas diferencias del cerebro. Es muy diferente, pero incluso con el cerebro de un primate, los cerebros de los primates son, incluso los más grandes, son 3 veces más pequeños. Y eso, yo siempre digo, dice la gente, bueno, pero 3 veces tampoco es tanto. Bueno, pues tú piensas en un sueldo de 1.000 euros, lo que puedes hacer con 1.000 euros y lo que puedes hacer con 333 euros al mes. pues ocurre lo mismo. Y también hay una de las cosas que nos apasiona del cerebro son esos casos rarísimos, esos desórdenes, no sabría cómo describirlo, ese tipo de gente que tiene una particularidad. Y me gustaría preguntarte sobre algo que he oído, que he leído, que es el síndrome de Cotard. Vale, el síndrome de Cotard es una condición bastante complicada, de hecho, que se caracteriza por gente que tiene ellos creen que están muriendo. Bueno, que están muertos. Ellos creen que están muertos. O que una parte de ellos ha muerto. Ellos creen que una parte, pero ellos creen como... Vale, te cuento un caso. Te cuento a ver, un caso cuéntame, es que se no... entiende mejor. Sí. Esto era una mujer, es muy raro, ¿eh? No, ahora busco en los apuntes las cifras, pero no sé si hay 50 o 100 casos documentados y tal. Entonces, es una mujer que le operan de un bulto en el pecho. Vale. Y se cura el bulto, pero ella empieza a desarrollar la creencia de que durante la operación le extirparon los órganos del pecho y que ahí dentro tiene todo petrificado y muerto y que por lo tanto no puede estar viva. No entienden, o sea, no te pueden dar ellos una explicación a por qué, si no te funcionan los órganos internos, ¿por qué estás, ¿no? Moviéndote, porque no estás muerta. Pero su noción es que de algún modo están muertos. O, por ejemplo, una persona que creo que se electrocutó y pensaba que se le había muerto el cerebro. Entonces, racionalmente no te lo pueden explicar. Y esto es interesante porque en estas situaciones, en estas condiciones, en este caso es un síndrome, claro, racionalmente, aunque no te puedan dar solución, no implica, ellos aún así se sienten así. Y eso genera unos problemas bastante importantes, obviamente, porque desde falta de autocuidado, obviamente luego también en muchos casos hay depresión también por ahí y sobre todo también el hecho de que esta persona se puede matar sin querer. Bueno, no sin querer, sino empiezan a... Claro, porque asumen que debe ser algo... Me resulta difícil de incluso poder comprender cómo alguien asume que está muerto porque le ha pasado lo que sea, una operación, un accidente, cualquier cosa, y sin embargo no puede explicar por qué habla, por qué se relaciona con los demás y al mismo tiempo me parece bastante increíble. Bueno, pero todos lo hacemos un poco. Tú hay muchas cosas que en tu día a día no puedes racionalmente explicar de sensaciones tuyas, ¿no? Como, yo qué sé, todos tenemos... ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿O por qué te gusta el fútbol tanto, no? ¿Por qué te vuelves tan loco con la procesión, no? Si a lo mejor hay gente que sea muy religiosa, pero que a la vez tenga una mente racionalmente y les preguntes y te digan, pues, no, es que es un sentimiento. Va de ahí, o sea, los seres humanos somos una mezcolanza y está a igual nivel la parte racional del emocional. Conviven. Entonces, pues que tu percepción esté alterada y tú te sientas así, aunque la parte racional no te dé una respuesta, eso no implica que cambie el modo de cómo te percibes y sientes. ¿Y qué es el síndrome de Capgras? Que también tengo entendido que es muy raro. Síndrome de Capgras es que a mí me hace gracia. El de Capgras me hace gracia porque yo siempre tengo la teoría que la gente que cree en reptilianos, en que su familia ha sido suplantada y cosas así, es porque tiene el síndrome de Capgras.
El síndrome de Capgras es un síndrome, de este se conoce bastante más la neurobiología de las rutas neuronales. De hecho, es muy interesante porque esto ya se sabe. Bien. Y entonces el de Capgras son gente que, por ejemplo, ve a su pareja o a alguien cercano, no sé qué, y racionalmente lo identifica como su pareja, pero tiene la emoción, el sentimiento, la percepción interna de que no es su pareja. O sea, yo veo a mi novia y digo... Sabes que es tu novia racionalmente, pero emocionalmente no la consideras, no tienes ese vínculo con ella, ¿es así? Exacto. No asocio que es mi No novia. Digo, es asocias alguien... emocionalmente. Y entonces el modo que el cerebro intenta solucionar esa incongruencia, que ahora hablaremos de la base neurológica, que aquí se sabe, pero el modo que el cerebro intenta solucionar esa incongruencia no es mi pareja, es alguien que está suplantando a mi pareja. Y de ahí, eso es el giro más habitual. Y claro, de ahí el giro, yo asumo, esto es una asunción mía, que de ahí el giro, mucha gente que dice, es que es mi pareja que la hacía, la ha Pero secuestrado, esto parece, o los reptilianos. parece de la invasión de los ultracuerpos, ¿no? Gente que Claro, sabe claro. intelectualmente que es su pareja, que parece su pareja, que habla como su pareja, pero emocionalmente no pueden sentirla como su pareja, ¿no? Claro, y Claro, yo creo la han suplantado de alguna forma. que viene de ahí. Y lo que se ha visto, ¿Cuál nosotros es la explicación de esto? ¿Cuál es la explicación de algo tan raro? cuando vemos una imagen, cualquier estímulo tiene un procesamiento racional de qué cojones es eso y luego una respuesta emocional. Entonces tú, a ver a tu pareja, hay una respuesta emocional esperable y una reacción emocional. Y entonces están casados la respuesta emocional con la percepción, ¿no? La figura de tu pareja y la sensación que te genera. Pues en esta gente se jode la percepción emocional. Entonces, ven el objeto, en este caso, como es muy interesante porque tenemos unas estructuras neuronales especializadas en percibir caras y rostros. Eso iba a preguntarte, que me parece maravilloso. Perdón, voy a hacer una Sigue. digresión aquí, pero una vez me acuerdo que estuve hablando con un profesor y un profesor que además era un auténtico mago. El tipo tenía 2 o 3, ¿qué digo 2 o 3? Tenía 4 o 5 carreras y una de ellas también era médico, ¿no? Y me comentaba, me contó la historia, me hizo, Jordi, ¿tú te has preguntado alguna vez por qué somos capaces de reconocer una caricatura? Y yo le dije, pues no me lo he preguntado, pero sé que lo podemos reconocer. ¿Y no te has preguntado por qué las caricaturas que cambian tanto respecto a lo que nosotros somos, el autor ha sido capaz de, a pesar de cambiar, que nosotros nos reconozcamos? Eso es porque tenemos un órgano en el cerebro que guarda caras, pero no las guarda como fotografías, las guarda como, digamos, caricaturas para que nosotros seamos capaces de reconocer cambios en las personas cuando envejecen, cuando cambian de look, cuando literalmente hacen pequeñas diferencias, porque de lo contrario, si tuviéramos una especie de archivo de fotografías de Google, no reconoceríamos a la gente cuando cambia, pero somos capaces, y es muy avanzado esa parte del cerebro, ese órgano, que podemos reconocer las caras. Y entiendo que lo que estás describiendo del síndrome de Capgras es que hay como un valor ajustado de la cara a la persona sobre, por ejemplo, si fuera una tabla de Excel, ¿Vale? Bueno, malo, amor, odio, esa tabla de Excel se ha ido a hacer puñetas. Se va la respuesta emocional, entonces dices, estoy viendo a esta persona, pero hay algo raro, noto algo raro, entonces el modo de gestionar... Y el cerebro lo gestiona porque ahí hay una disonancia, lo tiene que resolver de alguna manera. Claro, ese es el problema. Claro, ese es el problema del cerebro, que no le gustan los vacíos. Hay casos de gente, por ejemplo, Oliver Sacks, que era un neurólogo, un gran divulgador, ¿no? Y hablaba de casos de pacientes que no tienen prácticamente memoria. Y lo que hacen es estar todo el rato y inventando y cosas, ¿no? No todos, ¿no? Pero
Pero esta idea de tenemos nuestro cerebro como que ve puzzles y tiene que resolver. Y a veces el problema es que genera puzzles donde no los hay, o sería mejor que no intentara, en este caso sería mejor que no intentara solucionar el puzzle, sino que dijera, vale, aquí hay un problema, pero es yo. No es un problema tan... Porque dice, ¿cuál es la solución? Pues que no es esa persona. Y luego has dicho algo que, bueno, detrás de todos los que creen en reptilianos puede haber, no quizá todos, porque puede haber personas que son muy crédulas, pero algunos, los que inician esos cultos, que tengan algún tipo de problema relacionado con esto, ¿no? ¿Alguno podría ser? Sí, yo hay una cosa, cuando hay críticas a las pseudociencias, yo entiendo, ¿eh? Me parece un problema muy grave. Y desde luego hay gente que es directamente, bueno, muy mala persona, que claramente explota esos mercados y es muy consciente de lo que hace. Sabe que hay una gente crédula y les da el producto que quieren por dinero, etc. Sí, pero es que, claro, luego hay gente que veo defendiendo las pseudociencias que objetivamente, bueno, todo lo objetivo que yo puedo ser, y yo es verdad que no soy médico, yo soy todo lo que se puede saber del cerebro sin poderte ayudar si estás teniendo un problema. Pero te puedo explicar qué te está ocurriendo, así que no morirías en la ignorancia. O sea, que es algo. Pero veo que muchas veces veo que esa persona a lo mejor tiene otro problema detrás. Y el modo en el cual lo ha intentado solucionar o la trampa en la que ha caído en ese momento de debilidad ha sido ese. Con lo cual, siempre hay que entender, ¿no?, que la gente que usa pseudoterapias para ellas mismas son víctimas, en verdad. Porque, bueno, hoy no hace falta quizás entrar en eso, pero todo lo problemático que es, pues bueno. Y sí, pues es que se ve. Y luego, claro, pues estás de bajón, hay que entender, ¿no?, que hay una prevalencia muy alta de muchos problemas de salud mental y que las alternativas públicas son prácticamente inexistentes. Al menos en España estamos muy por debajo de lo que hace falta. ¿Y qué es? Porque vamos a hablar, ya que hablamos de cosas raras, la primera vez que me hablaron de la sinestesia yo no me lo podía creer. Yo literalmente no me lo podía creer, porque además me contaron un caso, porque hay diferentes grados de sinestesia, Sí. Y hay alguna gente que tiene unas cosas ya literalmente psicodélicas, pero con algún grado de sinestesia hay un porcentaje relativamente, ya no estamos hablando de 50 casos, podemos estar hablando de que un 1 o 2% de la población, no sé cuál. Según cómo cuantifiques. Bueno, ¿cuánta gente tenemos ahora más o menos? Primero, ¿puedes explicar lo que es la sinestesia a la gente? La sinestesia es cuando tú, un estímulo, cuando tú percibes ese estímulo y a la vez de activarse la señal que se te debería activar normalmente por ese estímulo, se te activa la señal de otro estímulo. Por ejemplo, si tú empiezas a ver la música, tú al escuchar un sonido, eso es un estímulo sonoro, solo se te debería activar la percepción de sonido. Pero tú de repente... En general, nosotros tenemos los sentidos separados. Tenemos tacto, olfato, tenemos gusto. El olfato y el gusto pueden estar un poquito mezclados, pero lo que no tenemos normalmente, y a mí cuando me lo explicaban no me lo podía creer, esa idea de que nos llegan notas musicales y vemos formas geométricas. Vemos cómo me explicaron a mí. Estás oyendo música y ves cuadrados, triángulos, dependiendo de las notas. Eso es alucinante. Es muy curioso. Lo que ocurre, es como los ordenadores. Llega la señal y la señal activa una parte del procesador. Pues aquí lo que ocurre es que la señal sonora no solo activa la parte del cerebro que reacciona a los sonidos, sino parcialmente activa la visual. Y entonces la visual traduce la señal sonora en una serie de colores. Hay que entender que es difícil de explicar, porque no es como que lo vean, en cierto modo sí que lo ven como pueden ver otro color, pero al mismo tiempo los pacientes a veces dicen como que entienden como que lo ven mentalmente. Pero llega a un grado, según la persona,
de que hay gente que no sabe que es sinestésica. Por ejemplo, un 2-3% de la población tiene algún grado de sinestesia. Con mucha diferencia, la más habitual es sinestesia en los números y letras, en la grafía. Es En los decir, números y letras es la más habitual. ¿Y en qué consiste esa? consiste, y ahora a lo mejor sale alguien, yo ahora el chat creo que está escrito en texto negro, ¿no? Se ve en texto negro. Pues a lo mejor hay alguien que ve el texto en colores. Pueden ser algunas palabras, pueden ser algunas letras, pueden ser los números. O sea, objetivamente el texto está en negro, pero si juntas suficiente gente, va a haber gente que te dirá, pero no está en color. Yo lo veo en color. Yo, por ejemplo, hice una vez la encuesta en Twitter y salió gente que decía, pues yo veo esto en color. Y efectivamente, por ejemplo, que veo que dicen Kandinsky, o sea, hay muchos casos de artistas. De hecho, uno de los motivos siempre hay un cierto componente genético. Nabokov creo que también tenía sinestesia. ¿Sí? Bueno, sí, creo que es sí. que es bastante habitual, porque además se ve como en los linajes hay un cierto componente, como que es un poco reduccionista, pero además no tiene por qué manifestarse de la misma forma de sinestesia de una generación a otra, ni con la misma intensidad ni tal. Por ejemplo, pues la de las letras y el texto es la más habitual, luego viene la de sonidos, ver los sonidos en distintos grados. Yo tengo una persona que quiero mucho, que es amiga mía, que tiene esta. Y estamos escuchando una música y dice, esta música es amarilla. Esta música es amarilla. Amarilla. Si le preguntan, yo le he preguntado tal, ¿y esta? Pues esta es, hoy la música en este bar está como azul. 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 Ostras. ¿No? Llevas pero claro, también puede interpretarse al revés. Yo a mí no sé si... ¿Pero qué ven? ¿Que esta persona que conoces, que ve como un tono de todo en azul o cambia el tono de las cosas? Yo creo que no es, claro, no es que tengan una neblina azul. O sea, como que es una visión mental. Entonces se les debe solapar. Es como si olieran a azul, digamos. No es que visualmente lo vean, aunque su percepción es visual, pero al mismo tiempo, o sea, si la habitación está roja, no es que de repente la vean morada, sino que se les solapa y de algún modo en esos cerebros convive eso. Y los que no somos sinestésicos, pues no lo podemos entender, porque claro, percibimos de un modo diferente, no ni mejor ni peor, pero bueno, pues menos, también supongo que a veces puede dar problemas. ¿Y la sinestesia tacto-espejo? Imaginaos lo que puede ser los chamanes o gente que de verdad siente que le están tocando a otra persona y él siente lo mismo, con lo cual podría tener, yo percibo lo que la otra persona siente. ¿Cómo puede ser algo? Eso es una cosa Pero brutal, eso es un poco más... me recuerda mucho a cuando pasas por una tiza por la pizarra y te da esa sensación de rechinar y algo por el cuerpo, como si es posible que les rechinara algo cuando... ¿Puede ser el mismo mecanismo o no? Yo creo que iba por el tema de las neuronas espejo, en este caso concreto. Y que es una cruzada, digamos, de cables en el sentido no peyorativo, pero diferente a otras formas de sinestesia. Porque ahí involucra también las... Bueno, no sé si... Es que, por ejemplo, hay sinestesias de todo tipo. Hay una sinestesia que explica que la gente vea auras. Vea auras. Que es una sinestesia de identificar a las personas, la percepción visual, también las caras y colores. Que es percepción. Tú cuando ves a una persona percibes, bueno, la cara no, centremos en, tú percibes la emoción de la persona, de algún modo. Sí, nosotros somos buenos reconociendo emociones porque tenemos que saber si nos mienten. De hecho, alguna vez alguien os está contando algo y digamos que tenéis la percepción, el instinto de que os mienten o que están escondiendo la emoción. Eso es porque tenemos, y normalmente los expertos dicen que hay que seguir el instinto y no el sentimiento o la sensación racional. El instinto es lo que tiende a acertar. Si el instinto os dice que esa persona se siente tal, probablemente es correcto el instinto. Perdón. Sí, no, el tema es que efectivamente que percibimos... Luego hay que tener cuidado porque el instinto es muy bruto.
Entonces puede haber muchas capas. Tú a veces alguien puede estar dudando y no necesariamente te está queriendo mentir con lo de las neuronas espejo. Las neuronas espejo son unas neuronas que están involucradas cuando cuando haces una acción, se te activan unas neuronas. Y cuando ves a alguien realizar esa acción, parte de las neuronas también se activan. Las neuronas que se activan tanto cuando tú haces una acción como cuando tú ves hacer esa acción son las neuronas espejo. Como la pornografía, por ejemplo. Sí, bueno, en todo proceso que tú ves algo y en parte lo que pasa que las neuronas espejo, el tema de la empatía es más complejo. Sí que se vincula a las neuronas espejo, pero de hecho el italiano Giacomo, que las investigó, dice que lo más probado está sobre entender las intenciones del individuo. Que él dice, si yo levanto la mano, las neuronas espejo son las que me ayudan a saber si estás levantando, bueno, si yo la estoy levantando para que tú veas y digas, la está levantando porque me va a pegar, porque va a coger un vaso de agua, porque se quiere rascar la nariz, ¿no? Son las rutas neuronales muy rápidas que hacen eso. Dice, pero estas neuronas son muy burdas. Y si cojo el vaso de agua, estas ruta no te dice si yo lo cojo porque soy un alcohólico y quiero beber o porque me has hecho una pregunta incómoda, entonces estoy haciendo una pausa intencional. Eso no llega. Entonces, es verdad que el instinto funciona, pero es muy limitado en esas cosas. Y hay una sinestesia que es gente que la percepción emocional también le activa la vía visual, los colores. Entonces, si la gente está enfadada, percibe en torno a esa persona o en esa persona un color. Y entonces, claro, eso explica por qué hay gente que dice, te veo la aura roja, con lo cual, bueno, rojo o verde, lo que sea, ¿no? Con lo cual hoy no te voy a decir esto. Pero eso puede acabar causando que esa persona se sienta especial, que no sé, que quiera leer el futuro, lo que sea, pero que tiene en el fondo es especial, no es especial por lo que ella, es un superpoder, no por lo que ella cree, porque no te va a poder decir qué te va a pasar en el futuro, pero te ve una cosa que otros no ven, ¿eh? Bueno, claro, tiene la guía fácil. Tú a lo mejor lo percibes igual, pero como hay mucho ruido y no lo ves tan claro racionalmente, no te das cuenta. Pero es que ella, pues, ¡pum!, ve un color y entonces lo tiene mucho más claro que esa persona está o no cabreada, o alegre, o excitada, o tal, ¿no? Pero sí, es un superpoder, pero claro, la pena efectivamente es que ante la falta del conocimiento, la gente a veces, ¿no?, lo interpreta como algo místico cuando dicen, no, pues lo que me pasa es que tengo esto, pero luego hay gente que, pues eso, que mastica sonidos, hay sinestesias muy, muy raras. Y hay una que yo no entiendo, que es el espacio y el tiempo y los colores, o sea, porque también, quiero decir, la idea que intento transmitir es que la sinestesia puede ocurrirte con todo el tipo de percepciones. Y nuestro cerebro también percibe el tiempo. Y entonces se te puede mezclar eso. Y entonces, el tiempo puede ser una percepción mezclada con otras cosas. Con también, otra cosa como, por ejemplo, el color, ¿no? El color. Los jueves son azules, los tal, no sé qué, hay cosas Increíble. De esas que ya... Increíble. Obviamente son cosas muy inusuales, pero hay otra cosa que me fascina del cerebro. Me gustaría preguntártelo porque una vez leí uno de esos estudios que luego se simplifican en la prensa y bueno, los científicos dicen, oye, es que se ha simplificado esta tesis no quiere decir esto y han sacado no sé cuántos. Pero bueno, lo que venían a decir algunos de estos estudios es que parecía ser que la parte reptiliana del cerebro decidía algo y la parte racional luego asumía o le daba una explicación, racionalizaba una decisión que ya se había tomado. En otras palabras, no era nuestra consciencia, nuestro cerebro más evolucionado, el que había llegado a una conclusión y entonces había decidido hacer A, sino que el cerebro reptiliano decidía A y luego nuestro cerebro moderno
le daba una historia, ¿no?, a eso. ¿Tú crees que eso significa que nosotros somos libres o tenemos libre albedrío o Pues simplemente aquí no? voy a meter un mazazo. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Lo del cerebro reptiliano, puta mierda. Ya está. No, no. Es una idea. Uf, me genera. Ahora voy a matizar como científico. Pero sí que. O sea, es una interpretación errónea. Y además la idea del cerebro triuno, esto es una movida que se le ocurrió a un señor, no sé, no me acuerdo si le hice escribir un artículo sobre eso, como en los años 70, bueno, da igual. Pero no es cómo evoluciona el cerebro, ¿de acuerdo? O sea, no es que tengas un cerebro de lagartija y luego otro cerebro y otro cerebro, ¿no? Tú tienes un cerebro de primate y todo tu cerebro es cerebro de primate, cerebro en tu caso de humano. Y de hecho, la evolución, el cerebro de la lagartija y el tuyo estáis igualmente evolucionados. El de la lagartija evolucionó para las cosas de la lagartija y el tuyo para lo tuyo. Entonces ya está. Eso para empezar. Sí, ¿por qué? De todos modos, viene la idea. La idea viene, claro, tú cuando analizas el cerebro de muchos animales y te vas a animales más sencillos cerebralmente. Luego los cabrones corren que se las pelan, o que hacen bien, pero a nivel cerebral no han invertido, digamos, en tanto en eso. Encuentras que hay una serie de estructuras que son comunes en prácticamente todos los cerebros que mires de alguna forma u otra, o mayoritarias. Esas, obviamente, son las estructuras que son necesarias para que el sistema funcione, para que el organismo funcione. No es como el software, como el hardware básico para que el ordenador funcione, da igual el tipo de ordenador. Siempre necesitas, yo que sé, un ventilador, una fuente de alimentación y ya está, ¿no? La fuente de alimentación, la placa base. Eso está en un reptil y está en un pez y está en nosotros. Porque todo sistema vivo que funciona, como hemos encontrado en la naturaleza, todo sistema vivo animal necesita un sistema nervioso para coordinar la información y por muy no primitivo, pero por muy pequeño que sea lo que necesitas un mínimo de estructuras que coordinen eso y que muevan el cuerpo. Entonces eso, cuando te vas a animales que digamos que no han priorizado tanto el cerebro evolutivamente, te encuentras que sus cerebros son mayoritariamente eso. Y cuando tú miras en el nuestro, lo que ocurre es que nosotros tenemos esa estructura, pero aparte tenemos otras, ¿no? Yo ya uso mucho la metáfora de la casa, ¿no? Pues todas las casas tienen, esperemos, tienen un baño, una cocina y un dormitorio. Lo que pasa es que en nuestro cerebro hemos decidido hacer una planta más y tenemos una sala de juegos, tenemos un proyector de cine y tenemos una pista de tenis. Pero eso no significa que el baño sea evolutivamente atrás, ¿no? Eso es una idea importante, ¿no? Para entender un poco por qué es importante aclarar la evolución. La idea de la toma de decisiones, que es lo otro que dices, viene porque el reptiliano, luego te dicen el segundo cerebro, que no me acuerdo ahora tal, y luego como el primate superior. En el de en medio hablan de las emociones. Hace referencia a estructuras como la amígdala, que son estructuras que están involucradas en el procesamiento emocional. Ahí hay también una concepción que es falaz, que es concebir unas estructuras por encima de otras. ¿De acuerdo? Eso es importante. Todas las estructuras tienen sus funciones. Y es que, claro, el problema viene muy de lejos. Cuando se empezó a mirar el cerebro humano y se empezó a estudiar, hubo mucha mirarnos nuestro ombligo. Y entonces se creyó que el cerebro humano es paradójicamente especial, ¿no? Es muy grande y tal y cual. No es el más grande, pero sí que tiene características interesantes. Lo que pasa es que evolutivamente ahora sabemos que nosotros los humanos no tenemos un cerebro especial, tenemos un cerebro que es el equivalente a un chimpancé de 70 a 80 kilos. Nuestro cerebro está hecho siguiendo el mismo modelo que el de un primate pequeño. Los monos grandes no, son una excepción. Los gorilas, me estoy yendo muy lejos, pero voy a llegar. Los gorilas y los orangutanes, o sea, no es que nosotros tengamos el cerebro muy grande para ser un mono, sino que los gorilas y los orangutanes tienen el cuerpo muy grande para el cerebro que tienen.
Esto lo descubrió mi neurocientífica favorita, que está en activo, que es Susana Herculano Housel, que sacó las cuentas y, vamos, te lo demuestra en varios libros muy interesantes. Entonces, el cerebro humano es un cerebro de primate, de primate normal, no de los orangutanes que están más ciclos de lo que deberían, sino de un chimpancé, pero de 70 kilos. Es verdad que tenemos una característica muy chula, pero esto es común a todos los primates. Y es que las neuronas, normalmente, conforme crece el tamaño del cerebro, crece el tamaño de la neurona. Eso impide meter más piezas, ¿no? Digamos que la densidad se mantiene, va creciendo en proporción y entonces no puedes meter más porque ya el cerebro es más grande porque la pieza es más grande. En los primates, independientemente de que crezca el tamaño del cerebro, el tamaño de la neurona se conserva. Esto nos permite que si tenemos 3 veces el tamaño del cerebro que un orangután, podemos tener el triple de neuronas. Porque si aumentaran de tamaño no podríamos, tendríamos las mismas que el orangután, pero como mantenemos el tamaño, entonces eso nos da unas capacidades, tenemos más microchips, digamos. Y evolutivamente lo que ocurre es que todo esto nos ha permitido desarrollar más, tenemos muy grande todo el córtex cerebral, ¿de acuerdo? Donde están las funciones racionales y todas estas movidas. Pero todo el rato, todas las decisiones es un flujo constante de información emocional y racional que colaboran. Es verdad que a veces hay conflictos, ¿no? Pero colaboran. Yo digo que, de hecho, la gente dice, no, es que como que hay esta noción de que estamos muy dominados por la emoción, porque por el marketing nos tal, ¿no? Es verdad que es una estrategia, pero yo considero que somos constantemente hiperracionales, porque o sea, ¿tú has visto algún animal que se aguante los pedos? Por ejemplo. No tengo ni idea, no he visto ninguno. Ninguna. Todos los que tengan mascota, que sus perros les quiere mucho, pero tal, ¿no? O ya está, todo el rato estamos gestionando, inhibiendo. Incluso el más bruto de los humanos es comparativamente muy controlado, salvo en brotes o en tal, ¿no? Entonces, este rollo que hay pues yo soy... Bueno, no estás muy de acuerdo en esa teoría. Bueno, la interpretación no es correcta y luego la idea de que emocionalmente somos tan burros, digamos, no me parece que sea un tan tal. Quizás la revolución yo creo que vino más de que antes el marketing solo era racional y alguien dijo, vamos a solo lo emocional. Y además yo creo que ahora ya estamos en un punto al revés, que ya la gente está cansada de la venta emocional y te empiezan a decir, ¿no? Eso de te gusta conducir, no. Ahora ya no funciona. 14.999. Ya está. Pablo, hay otro aspecto que siempre, yo creo que como a todo el mundo que se ha preguntado y que es curioso, se ha preguntado sobre sí mismo, que a mí siempre me ha fascinado, y es ¿por qué dormimos? Asumimos que es por descansar, ¿no? Esa idea de necesitamos descansar. Pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, sobre todo, que es tu especialidad? ¿Qué pasa cuando dormimos y por qué lo necesitamos y por qué X tiempo y por qué nos afecta enormemente no dormir? Como por ejemplo a mí. Yo ahora me acuerdo, luego volvemos a lo del albedrío, que al final no te has contestado, pero cogiendo esta, vale, hay una serie de funciones que sabemos que son importantes para, bueno, el motivo por el cual sobamos. Dormir efectivamente da descanso, de hecho en una de las fases del sueño se ha visto que se dejan de funcionar a unos niveles altos ciertas áreas del cerebro, digamos que descansan y de hecho se ha podido medir incluso que aumenta el nivel de determinadas moléculas que asociamos con los niveles energéticos, ATP y o sea que está muy bien medido. Pero luego hay otras cosas que son más sutiles y de hecho quizás más interesantes. Más allá del descanso, se ha asociado el dormir con la parte del aprendizaje, muy importante, con la parte de memorización y poder de aprendizar, como una fase en la cual, digamos que se consolida todo lo que has aprendido durante el día.
tiene cierto sentido, ¿no? Durante el día hay mucho jaleo. Es como cuando tú por la noche, si tienes familia, ¿no? Y están todo el rato los críos por ahí, no te puedes centrar un momento, y luego cuando los has echado a dormir tienes un momento de paz y ordenas una maqueta. Pues digamos que es el momento en el que el cerebro dice, vale, a ver, ¿qué he estado haciendo? ¿No? Y puede gestionarse. Y hay otro punto que es muy importante, y es que dentro de que el sueño es otra de estas áreas que son complejas y que hay en parte desconocimiento, pero sabemos que es muy importante el sueño para el desarrollo cerebral. Dormir. Y sobre todo las partes, incluso las partes de dormir que están asociadas al sueño, sabemos que esas fases son más frecuentes en los cerebros en desarrollo. Los bebés, de todo el rato que están dormidos, la mayor proporción se la pasan soñando en las fases que ¿Soñando? son de sueño, sí, de soñar. Se cree que la fase de soñar es de algún modo importante en el neurodesarrollo y en el aprendizaje. O sea, pero cuando dices soñar es tener esas, porque claro, un bebé no entiendo que no tiene la neurobiología, no tiene tampoco la experiencia vital, como para tener lo que nosotros interpretamos como sueños, que son historias que nos aparecen. Sí. ¿Cómo sueña un bebé, por ejemplo? Claro, no es relevante que sea un sueño racional o estos relatos que nos construimos oníricos en los sueños, digamos. Pero lo que es relevante es que el cerebro entre en esos estadios. O sea, es un poco burdo, pero digamos que hay dos estadios cuando estamos dormidos. Entonces, se sabe que un estadio es importante para la recuperación energética y otro, la fase REM, se sabe que es importante en las fases de aprendizaje, y también sabemos que tiene que ser importante en el desarrollo del cerebro porque los cerebros muy jóvenes, cuando duermen, tienen una mayor proporción del sueño, bueno, de la fase dormida, en fase REM. La fase REM crece. O sea, conforme te haces viejo, sueñas menos. Independientemente que tú luego te acuerdes o no, tu cerebro está menos en la fase del sueño, en la fase del dormir, que sabemos que está asociada con el sueño, por lo que sea. Que el sueño, a lo mejor, eso ahora no, yo no tengo capacidad de responderlo y no sé si alguien la tiene. A lo mejor el sueño no tiene per se, hasta donde yo sé, un significado, y podría ser simplemente ruido. O sea, podría ser ruido, podría ser el sueño simplemente ruido. Pero no lo sé, ¿eh? No. De nuestra memoria, porque esto, lo de la interpretación del sueño ha generado como debates. Nada, se ha desarrollado la psiquiatría en base a que todo era una explicación sexual, hasta que soñabas con que ibas al supermercado y también que soñabas con que, en fin, eran interpretaciones que era la vecina o lo que fuera, ¿no? Eso, Freud se lo inventó todo, ¿eh? Importante. Cero. O sea, cero método científico. Sí, cero método científico. No me digas. No, que sí, que toda esta movida del psicoanálisis. Psicoanálisis no es científico. No. O sea, no hay por dónde cogerlo. No hay por dónde cogerlo. No, joder, yo qué sé, mira, hay gente que en la historia de la ciencia que lo ha intentado. Luego lo ha hecho mejor o peor, y en su época tendría más o menos técnicas, pero ha hecho un intento de establecer un marco científico. Freud no. Y claro, es difícil de entender, ¿no? Lo de los... Podría ser ruido, podría ser otras cosas, pero desde luego todas estas ideas de un subconsciente que se manifiesta y toda esta intencionalidad, no. De todos modos, es un tema complejo, porque también, volviendo a lo de la consciencia, hay gente, por ejemplo, que puede ser... Eso sí que es cierto, y está documentado y está estudiado, la gente que tiene sueños lúcidos. ¿Sueños lúcidos? ¿A qué te refieres con sueño lúcido? Un sueño lúcido es gente, y a mí, y entre ellos yo me incluyo, que a veces, depende de la persona con más o menos frecuencia y capacidad, se despierta dentro del sueño. Y es consciente de que se despierta dentro del sueño y es consciente que está soñando. Sí. A mí me ha pasado eso con sueños extraordinarios. Que me he despertado, el sueño era extraordinario y creía que me había despertado de verdad, pero se ve que mi cerebro había interpretado que ese sueño era demasiado bueno. Entonces te voy a despertar en una especie de Matrix en el que también estás soñando y has soñado
que soñabas que eras grande y ahora has pasado a soñar que eres un pringao, igual que en la vida y real. que te has despertado Sí. y que tal, y luego te has vuelto a despertar Sí. y Y sí, dices, ostras. a mí eso también me ha Es muy raro, es pasado, una cosa muy rara. pero se sabe que ocurre y de hecho Sí, está sí, sí, sí. documentado y cuando se estudia lo de la consciencia, en los diogramas normales, uno de los sitios paradójicos que es como, ¿por qué cojones ocurre esto? Es esto. Lo que es probable, yo lo tengo que estudiar más, pero hay, digamos, hay una serie de estructuras nerviosas que hacen que tú estés dormido físicamente y sin percibir el exterior. Y luego hay otra serie de sistemas que, digamos, duermen a ti. Duermen a ti, ¿qué quieres O decir? sea, tú tienes que estar dormido. Se tiene que apagar tu conciencia y tu cuerpo a la vez. Se tiene que apagar tu conciencia y tu cuerpo a la vez. Entonces, si se te enciende la luz de estoy despierto y no estás despierto porque parte de tu cerebro todavía está soñando, puede ocurrir la paradoja de que tú te despiertes dentro del sueño. Hasta donde se va Eso por es ahí. fantástico. Entonces Pero esa es es la un error. explicación. Eso es No una debería. explicación. Hay un error en el sueño, tu cuerpo no se ha despertado, pero tu conciencia sí. Entonces digo, ostras, ¿qué O pasa sea, aquí? yo lo tengo que documentar más, pero hasta donde he Eso es visto, creo que fantástico. va Tiene por ahí. sentido. Hasta donde yo sé, pero vamos, lo tengo que mirar bien, pero va por ahí porque está documentado, hay áreas que hacen esto y esto, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le pasa que se despierta y no se puede mover y lo pasa muy mal. Luego se les pasa al rato, pero les da como mucha angustia, ¿no? Creo que se llaman terrores nocturnos. La explicación es muy normal, muy fácil. No se han activado. Hay una serie de rutas neuronales que hacen que tu cuerpo esté flácido, porque si no te puto moverías y la liarías muy parda. Entonces, normalmente tú te despiertas y en sincronía se activan las rutas neuronales de ir moviendo el cuerpo y voy estando despierto. Pero si tú te despiertas completamente y la parte de mover no se activa, el cuerpo no se mueve. Y entonces tú te agobias la hostia porque estás despierto y no te puedes mover. Y además, quizás, como el cuerpo está de nuevo verse tipo dormido, pues respirarás muy pesada, o sea, muy tranquilo, si estuvieras dormido, pero si estás consciente y va por ahí, va por ahí. De hecho, claro, en estas cosas, incluso la gente que son aeronauta, ¿no? Que son los que exploran volverse conscientes en el sueño, estas cosas, y si te pasa esto, relájate, porque ya pasará. Obviamente todo, si genera un problema hay que ir al médico y chequearse. Yo soy muy amigo de las pruebas del sueño y estas cosas porque es importante Increíble. dormir bien. Es Increíble. importante. A ver, tú como profesional, ¿qué es la esquizofrenia y qué lo provoca? Es un desorden, ¿no? Que se caracteriza por la presencia de, alucinaciones, digamos, y también puede haber otra serie de cambios en el comportamiento motor, en el movimiento y en el comportamiento, ¿vale? Y esto es importante, digamos que la esquizofrenia viene por descarte de otras cosas en cierto modo. Es decir, no hay otra explicación a que esa persona tenga alucinaciones o tenga cambios de comportamiento. Esto es muy importante, porque puede haber desde tumores a lesiones o otra serie de cosas que expliquen eso. Entonces, claro, el problema es que puede haber brotes claro, las percepciones, y esto es importante, la persona no pierde, digamos, el sentido de la realidad. En otros tipos de alucinación, la persona siempre es consciente que esa alucinación, en algún grado, es consciente de que eso no es real. En las alucinaciones de este tipo, no, en estos cuadros. Entonces ahí está el problema, digamos, ¿no? Una pérdida completa de que eso es una fantasía, una proyección, una interpretación errónea. El motivo ¿Se conoce? es complicado. Yo creo que hay varios cuadros. Hasta donde yo sé, hay discusiones.
desde motivos genéticos a ciertas rutas que se desregulan, pero no lo tengo yo muy claro. Por ejemplo, cuando yo mire lo de una parte que es similar, que es la psicosis, que también tiene delirios y toda esta serie de cosas, siempre en estos cuadros, digamos que te encuentras que no está exactamente claro el caso, lo que ocurre en los pacientes del todo. Sí que también viene un poco lastrado por... O sea, que no esté claro no significa que no se pueda ayudar, ni mejorar, ni que no sea útil los tratamientos, ni la medicación. Pero sí que es verdad que son cuadros muy complejos, también porque son cuadros muy diferentes. Mira, tenía una tabla aquí de distintos tipos de alucinaciones perceptivas. Claro, pues tienes desde gente que tiene por ejemplo, la gente que tiene esquizofrenia puede tener alucinaciones. Las alucinaciones son percepciones sensoriales sin que esté el estímulo. Pero es que pueden ser de todo tipo. Puede ser gente, lo clásico, que escucha voces, que le digan que haga no sé qué, Sonidos, que vea cosas. voces, cosas, o incluso cosas más sutiles como olores puede también estar por ahí. Pero claro, eso complica mucho el entender. Luego, el problema también que puede haber con la esquizofrenia es que también puede haber cambios de comportamiento. Esto suele ocurrir mucho cuando hay movidas de enfermedad mental, que no es solo que tú percibas cosas, sino que tu modo de comportarte cambia, lo cual dificulta la gestión del problema y esto es muy importante, en los temas de alucinaciones, que para esa persona eso es real. Entonces, si está asustada, está asustada. Y si tú estás asustado por algo y crees, por ejemplo, tienes que irte corriendo y te están reteniendo, ¿tú cómo vas a reaccionar? Puedes entrar en pánico, ¿me entiendes? Entonces son cosas que requieren mucha empatía y la verdad es que es complicado. Los brotes hay desde gente esquizofrénica hasta brotes, ¿no? Y por ejemplo, los brotes son muy llamativos, de gente que peta por lo que sea en un momento y tiene un brote. Y eso es, yo en algunas investigadoras lo que hablan mucho es que estas cosas te tienen que hacer reflexionar sobre la importancia de la salud mental y la idea de que nadie, esto no es para incomodar, pero de que nadie está a salvo. Igual que nadie está a salvo de que te salga mañana un cáncer, tú a lo mejor mañana es muy improbable, pero a lo mejor se te juntan un combo de cosas y tienes un brote o tienes un momento... Un brote sí, psicótico, no una esquizofrenia, pero un brote psicótico. Un brote o a veces, muchas veces estos problemas vienen de fallos una de las explicaciones más probables es, fallos es quizás incorrecto, pero digamos desviaciones en el neurodesarrollo. Por lo que sea, ese cerebro no se ha construido con un formato completamente estándar. Eso puede no generar ningún problema, puede incluso generar alguna ventaja, pero imagínate que también genera pequeñas debilidades estructurales. Esa debilidad estructural puede nunca ser un problema, pero el golpe adecuado en el momento adecuado... Por eso el estrés, ¿no? Por eso el efecto del estrés, Claro. que a veces bajo enorme estrés hay mucha gente que tiene respuestas, no solo brotes psicóticos, que también, sino de todo tipo, colapsos emocionales, colapsos físicos, el estrés es un auténtico catalizador de muchas de estas cosas. Mira, hay un consejo importante para la vida. Si tú quieres saber si alguien es agresivo, eso en neurociencia no se mide con la persona calmada. Hay que ponerle bajo una situación de... Sí. Mira, oí a un neurocientífico estadounidense, creo que... bueno, no quiero equivocarme, Pero lo que decía básicamente, creo que es lo importante, más allá del apellido, decía, si de verdad quieres saber si una pareja es buena y vas a tener una buena relación,
colócala en una situación de estrés antes de ir juntos. En una situación de mucho estrés, porque va a responder de la peor forma. Ya la vas a ver en la peor forma que te vas a encontrar luego. Claro, lo que pasa es que eso te sitúa a ti como un hijo de puta. Entonces no está bien hacerlo conscientemente, digamos, moralmente hablando. Pero es lo... Sí, o sea, yo, por ejemplo, cuando fui guionista del Cazador de Cerebros, y yo guionicé el programa sobre violencia. Y al jefe lo envié a que le metieran calambrazos. y le metían... Y entonces Oye, ¿y se enfadó contigo el jefe? ¿O? No, yo le dije, oye, no sé, hombre, sí. Bueno, lo necesitamos. Otro en otro programa lo tiró de un avión, o sea que yo al menos. Pero entonces el experimento, la prueba, primero había una fase y entonces le iban metiendo cada brazo. Era una competición, ¿no? Pero primero había una fase y ya lo veis que lo tensan. Y luego, entonces él, en esos paradigmas, le ponían en hacer una competición y tenía dos formas de reaccionar. Podía putear al enemigo o darse ventajas a él, ¿no? Y entonces eso es un modo de medir si tú bajo estrés empiezas a joder más, a atacar al otro agresivamente, pese a que además eso no te da... O sea, ambas opciones te dan ventajas iguales. Entonces, es un modo, y hay muchas otras formas, ¿no? Pero va por ahí, sí. Yo eso lo tengo clarísimo. Las personas que hay estrés y medianamente están chill, tampoco hay que ser loco, ¿eh? O sea, es normal tener una reacción a... No, la gente que no es inalterable también tal. Pero es lo que te decía el neurocientífico, el médico toda la razón. La gente bajo estrés, tampoco, es verdad que el día que petan, tampoco hay que juzgarlos quizás, pero vas viendo también, ¿no? Ay, es que estoy muy agobiado. Todos conocemos gente que se agobia con un vaso de agua y dices, hostia, sí, ostras, me voy a vivir gente, contigo. Va a ser problemas. ¿Y qué pasa con las drogas? Porque desde el inicio del ser humano, y tú además como especialista en biología del cerebro, hay de hecho algunas teorías que dicen que la evolución del cerebro va relacionada con el consumo de hongos alucinógenos. Es una teoría muy interesante. Eso no me lo sabía. Esta es muy interesante. Básicamente lo que viene a decir la teoría es que en la sabana africana, cerca de las heces de potenciales, digamos, víctimas de la caza de los homínidos, lo normal es que crezcan hongos alucinógenos. Y a los homínidos y a los hombres y a prácticamente cualquier, digamos, género homo con hambre, lo que le ocurría es que se comía todo. Por eso somos capaces de diferenciar hongos alucinógenos de tóxicos, etc. Ha habido farmacopea, por ejemplo, en el Amazonas, que ha pasado por años y años y años de prueba y error, ¿no? Entonces, esta teoría dice que se acabaron consumiendo tantos hongos alucinógenos que están dentro de muchas culturas. La droga es algo, va de la mano con todo lo chamánico, que son las primeras religiones. Pero bueno, la pregunta a todo esto. ¿Cuál crees o qué piensas de la relación de las drogas con la neurobiología y con la adicción que crean posteriormente? Pues, ojo, bueno, lo de la seta me ha flipado. Hay que decir que no es tan sencillo. Porque, por ejemplo, también hay muchos estudios con otras cosas, como por ejemplo metabolizar el alcohol, y decían, no, es que son animales que han comido frutas fermentadas, el alcohol es una droga también. Y sin embargo, eso en nosotros tiene sentido. Y los humanos, los primates, casi todos, un superpoder que tenemos, no sé si éramos todos, o bueno, da igual, unos cuantos primates, nuestro superpoder es metabolizar el alcohol. Tenemos una enzima que es la hostia de buena comparativamente con tal. Y se decía, no, es que hemos comido fruta podrida fermentada. Pero es que resulta que eso se cumple en muchos animales que tienen la enzima de puta madre como nosotros, pero no en todos. Entonces, a veces
es mucho más complejo, aunque sí que puede haber tenido un cierto papel. Las drogas es una cosa muy interesante. Es verdad que la definición de droga no se usa correctamente. Cuando tú me estás hablando de droga, me estás hablando de droga recreativa. Porque la definición técnica de droga hace referencia a una sustancia que genera un cambio fisiológico o de comportamiento, que vamos, yo como neurocientífico, todo cambio de comportamiento tiene un cambio fisiológico, tal, ¿no? Pero bueno, genera un cambio en el organismo. Entonces es una droga. Cambio transitorio, entiendo. Bueno, sí, porque la sustancia se va, pero un cambio en este sentido. Bueno, si te mueres, si la droga te mata. O si llevas 20 años ahí. Pero en la definición es irrelevante la duración del cambio. El tema es que es un cambio. Pero, claro, una pastilla para la tensión es una droga. Porque modula tu tensión arterial o un ibuprofeno, ¿vale? Pero lo que nos interesa aquí son las que afectan al cerebro, ¿no? Por ejemplo, la cafeína, que, bueno, yo os recomiendo, haremos un programa sobre el café. Ya os lo dije, que cuando hagamos un programa del café y expliquemos, traeremos a Sergio Parra o algún divulgador importante relacionado con ello, cómo se introduce el café y todo lo que pasa cuando llega el café a Europa, que es una historia bestial, ¿eh? Es una historia bestial. Yo hice las cuentas de cuánto café metabolizas al día para una charla y flipa. Entonces, el café, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, pero hay muchas, cada cultura tiene algunas, la hoja de coca, hay muchas. Sí. Hay muchas. ¿Qué pasa con la adicción que generan? Claro, ¿Cómo nos cambian? Es un tema difícil. El cerebro de un adicto es un cerebro diferente, de un adicto crónico, ¿no? Tal, es un cerebro diferente al de una persona que no desarrolla la adicción. O sea, está documentado que en muchos cuadros de adicción hay cambios, con lo cual tiene un efecto real, neurológico. Y eso es importante. Eso es importante además porque los cambios dificultan que el adicto deje de ser adicto. Es como un bucle. O sea, los cambios que le causan la droga dificultan que deje la droga. Por ejemplo, le reducen la fuerza de voluntad, por decir algo, sí, no lo sé. Sí, por simplificar, sí. En muchos casos. Pero esto ocurre con todo, ¿eh? No es... El dolor, la gente que está sufriendo mucho dolor, se suelen generar unos bucles de estado de ánimo que afectan... O sea, tú el dolor te duele más si estás de peor ánimo que de menor, ¿vale? El dolor te duele más si estás de peor ánimo. Si estás de peor ánimo, tu percepción de dolor es mayor. Te duelen más las cosas cuando estás anímicamente bajo. Físicamente te duelen más. Sí, te duele más. Tu sensación es que te duele más si estás de bajón que si estás animado. Si te duele más, es más probable que estés de bajón. ¿Entiendes el bucle? Claro, o sea, alguien que tiene dolor crónico probablemente tiene depresión que le causa el dolor, no la depresión. No. O se retroalimentan. El dolor existe, pero su experiencia dolorosa es mayor. Porque además de dolor, tiene un estado de ánimo bajo. Claro. O simplemente sin entrar en depresión, tiene un estado de ánimo bajo. Y como tiene un estado de ánimo bajo, las rutas neuronales no funcionan bien para intentar paliar un poco eso por la otra parte. Con el tema de adicciones, en algunos casos ocurre lo mismo, que se van retroalimentando ciertas rutas que dificultan digamos, el control. Luego también hay es un tema muy difícil simplificar, porque no es un tema de que la gente no tenga autocontrol o todas estas banalidades de macho alfa que simplifica. Los problemas de adicción son problemas multifactoriales, increíblemente complejos, que incluso la persona más fuerte de voluntad ha caído. Y no es cuestión tampoco de ser idiota. Yo, por ejemplo, hice un documental sobre adictos en recuperación que usaban el teatro y muchas de esas personas eran brillantes y cognitivamente muy inteligentes, pero pues habían caído a lo mejor durante 10 años en la alcoholemia y tal. Entonces, no hay que ser tan categórico, ¿no? Todos podemos caer y además hay una gran prevalencia
de exposición a drogas, porque el alcohol está en todos lados, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es tan sencillo. ¿Por qué nos drogamos? Es una pregunta mucho más compleja. ¿Por qué nos drogamos? No, claro, ahí es especular. Uno podría decir que en un mundo que está mal, pues a lo mejor, yo eso a veces lo pienso, digo, es que ¿qué vas a hacer? O sea, por ejemplo, el alcohol. El alcohol, pues, o las drogas que inhiben el dolor, de alguna forma, y la percepción. Pues a veces el mundo es una mierda. Y a veces no tienes la energía para hacer la reflexión sana, digamos, totalmente sana y tal, sino no tienes energía y te tomas una pastilla. Que, por cierto, no hay que estigmatizar para nada el uso de medicación en casos de depresión y estas cosas. O sea, pero entendemos, ¿no?, que a veces la sustancia es fácil, en cierto modo. Y luego no. Luego es normal que haya una cierta también quizás curiosidad perceptiva. Y hay otras drogas, como por ejemplo la cocaína o los estimulantes, porque claro, la cocaína, pero la cafeína tomamos todos. Pues bueno, es que claro, si tienes que rendir una barbaridad de horas, hay muchos trabajos que de puertas adentro se habla mucho de uso de, bueno, cocaína es el clásico, pero creo que ahora se lleva uno que yo no lo conozco mucho, que es Alderal o no sé qué. Estuve leyendo Adderall en Estados Unidos. Adderall, en escritores, y dije yo, joder. Sí. Adderall es un medicamento en teoría, contra el trastorno de déficit de atención. Y lo toman muchos deportistas porque reduce el tiempo de reacción. Y en el deporte el tiempo de reacción es clave, muy importante, sí. Es clave. Pero eso está relacionado con una etapa que hemos olvidado de la historia, que he comentado en algún programa, que son los años 20, en el que la Alemania de entreguerra se hacía publicidad de metanfetamina para que las mujeres alemanas, oiga, que su marido está enfadado porque no está la cena hecha, tome este medicamento y verá cómo va a tener la energía para tenerlo todo preparado. O como ese libro auténticamente extraordinario, imperdible, que es Blitz, que es, perdón, no sé la traducción en español, pero narra es de las pocas cosas que se han hecho relevantes, muy relevantes, que es basándose en los diarios y en los informes médicos del doctor de Hitler, se pudo saber que Hitler era más politoxicómano que el letrista de Extremo Duro, ¿no? Le echaba absolutamente a todo, le daban de todo, y no solo eso, gran parte de la cúpula nazi eran auténticos politoxicómanos, y la primera parte de la guerra, los soldados en el frente estaban hasta arriba de metanfetamina, y por eso hicieron algunas... se da luego la explicación, militares que avanzaron muy rápido, y la Blitzkrieg, sí, claro, todos con metanfetaminas durmiendo 2 horas al día, porque los aliados pensaban que eso no podía irse tan rápido, avanzar tantos kilómetros. Pero claro, luego venían las consecuencias, y al final se tuvo que dejar de dar eso a los oficiales, al menos, porque literalmente hay algún escritor, creo que es Heinrich Böll, que le pedía a sus padres, oye, conseguidme como sea, porque había un nombre comercial, podía adquirirse. Os recomiendo la historia de las drogas en el periodo de entreguerras, porque es una auténtica brutalidad. Bueno, chicos, la verdad me parece que la conversación ha sido apasionante. Yo no quiero robar más tiempo a Pablo. Bueno. Por favor, añade lo que quieras, si se te ha quedado cualquier cosa, y desde luego dinos, o diles a los oyentes también, porque yo ya lo sé, ¿dónde pueden saber más de ti? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Qué has escrito? En YouTube o en Twitch estoy por Neurocosas, luego en Twitter estoy por Pablo Barrecheguren, PJ Barrecheguren y tal, donde voy haciendo cosas. Y luego, si queréis saber también más de neurociencia, pues mira, saqué este libro ilustrado, que es El cerebro humano, que tiene dibujicos y cosas de estas. que este es para juvenil, que además estoy muy contento. Y mira, el otro día lo hemos sacado ya en Polonia, es toda una aventura. Y explica conceptos básicos del cerebro. Bueno, no tan básicos, para nada.
pero para juvenil, de 10 años para arriba. Y luego, si os mola el tema de neurociencia y videojuegos, saqué este libro, ahí está, que es Neurogamer. Neurogamer o Neurogamer. Neurogamer, que es un libro donde yo utilizo los videojuegos para explicar el cerebro y utilizo el cerebro para explicar preguntas sobre si los videojuegos generan adicción. Entonces, claro, en el capítulo ese pues hablo de todo lo que es una adicción, de las drogas, tal, la violencia, si generan violencia, entonces explico cómo funciona el tema de violencia. También hay una parte de empatía, de neuroplasticidad y bueno, pues la verdad es que son proyectos que les coges cariño. Estoy muy contento además con la aceptación y que, oye, que siempre es un placer venir aquí y charlar. Muy cómodo. Una entrevista muy cómoda, Jordi. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo, y espero de verdad, chicos, que lo hayáis pasado tan bien como yo, hayáis aprendido tanto como yo y que tengáis tantas ganas como yo de verle dentro de unos meses cuando él tenga tiempo y que pueda repetir. Muchísimas gracias, Pablo, y gracias a todos vosotros por estar aquí. Un abrazo. Nos vemos hasta el siguiente episodio.